Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Es un placer estar aquí hoy para contaros un poquito, bueno, pues algunos detalles de lo que ha sido el proceso de producción de La Casa Grande, un podcast que se estrenó en julio del año pasado y que aborda todo el proceso de recuperación de varias mujeres maltratadas en un centro de recuperación. Así que, bueno, mi nombre es Isabel Coello, soy la creadora y directora del podcast y he trabajado con un equipo, en la fase final, sobre todo la parte más técnica, he trabajado con un equipo pues de técnicos pues, para todo lo que ha sido el montaje, la edición y la masterización. Bueno, vamos a empezar ya porque me han dicho que tengo poquito tiempo y vamos con mucho, vamos, que va a ser bastante, vamos, que el tiempo que es el que vamos a tener. Bueno, a la hora de empezar este podcast, yo creo que, bueno, este y cualquiera, ¿no? Yo creo que hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer siempre. Yo os un poco contaré cuál fue la reflexión que yo hice en mi caso. Estas preguntas las he puesto aquí y tienen que ver un poco con por qué contar esta historia, por qué contarla en formato audio y más específicamente dentro del audio en formato podcast y luego cómo queremos contarla, ¿no? Yo, bueno, creo que todos los días vemos noticias, vemos titulares de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, de sus exparejas. Creo que es algo que está constantemente en los medios. Es un tema prácticamente omnipresente, pero a la vez del que tenemos muy pocos detalles, ¿no? Yo hoy mismo he cogido esta noticia un poco a voleo, es una noticia de abril. He intentado ver en la información dentro qué había y lo que había era prácticamente muy pocos detalles. Pues que era el número tal del año, que ha pasado a disposición judicial, que con esto ya son tantos los asesinatos, pero bueno, prácticamente no hay nunca detalles de toda la historia que hay detrás hasta que llegamos a este titular, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es un tema omnipresente, es un tema que sigue teniendo mucha gravedad, que también los datos nos dicen que no baja, sino que está aumentando incluso en las generaciones jóvenes y que esas mismas generaciones lo están negando. 1 de cada 5 jóvenes, dice El Mundo, cree que no existe la violencia de género y dice que esto es el doble de hace 4 años. Este titular no es de este año, es desde hace un par de años. Entonces, bueno, está un poco el contexto por el cual yo pensaba que teníamos que contar esta historia y quizá contarla de otra manera a como yo por lo menos la estaba escuchando, ¿no? En ese sentido, pues esto es parte del pitch inicial. Tenía muchas preguntas, ¿no? Y pues quería saber, pues eso, cómo era la estancia de las mujeres en este lugar, cómo iba cambiando su percepción de lo ocurrido, cómo lo vivían sus hijos y sus hijas, qué ha sido de ellos, qué ha cambiado en España desde todo lo que ha sido la aprobación de las leyes hasta ahora, qué está funcionando, qué no. Bueno, tenía una batería de preguntas que hacer, las ordené y esto, bueno, esto ya os digo que forma parte del primer pitch que presenté al centro de recuperación. También yo creo que una buena historia siempre debe bueno, incluir esta pregunta en el sentido que la audiencia se va a preguntar esto, ¿no? La audiencia se va a preguntar, ¿y a mí qué? O sea, ¿por qué debería yo estar escuchando este podcast, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la gente necesita una razón para seguir escuchando. Y yo sí que intenté, por ejemplo, en el primer episodio, establecer todas las bases de por qué lo hacíamos, qué es lo que íbamos a hacer y qué es lo que iba a escuchar la audiencia, ¿no? Es hacer una especie de promesa, le tienes que prometer a la audiencia lo que le vas a ofrecer y luego ceñirte y cumplirla, ¿no? En ese sentido, yo creo que el final del episodio, con la directora un poco diciendo este centro demuestra que se puede luchar contra la violencia, no sabes lo que es verlas entrar aquí devastadas y ver cómo luchan y siguen, pese a todos los problemas que tienen, siguen y al final salen que casi no reconoces cómo han entrado y cómo han salido y dice, eso es muy grande. Ahí estamos estableciendo esa promesa de quédate para poder seguir este proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues al final yo creo que cuando planteas eso, una buena pregunta, la audiencia se quiere quedar, o le prometes una buena historia, se quiere quedar a escuchar. Y en el caso de la violencia, yo creo que es un proceso universal. Bueno, las chicas eran de todo tipo de nacionalidades y es algo que pasa en todos los países del mundo. Entonces, bueno, al final yo creo que estas historias universales sí que
nos ponen delante un espejo, ¿no? Y nos hacen también, nos interpelan y nos hacen reflexionar, y eso también yo creo que es un elemento muy, muy importante. ¿Por qué contarla en formato podcast? Bueno, estamos en Estación Podcast, no os voy a hablar de las bondades del podcast. Estas imágenes son también parte del pitch inicial que hice, pero bueno, pues hablaban de eso, de que es un formato íntimo, facilitador de la empatía, que genera conexiones muy profundas con la audiencia, que a diferencia de la radio, bueno, pues la mayoría de los podcasts o de los narrativos de no ficción se escuchan con cascos, se sienten como muy personales, tienen un toque humano, te hablan a ti al oído, te están contando a ti la historia, ¿no? Como herramienta de sensibilización, además, bueno, ofrece una gran protección en este tipo de historias a las víctimas que no tienen que mostrar su cara y bueno, pues encima es un género que despierta curiosidad y bueno, pues se ha multiplicado. Todo esto que sigue formando parte del pitch se pensó antes, ¿no? Fue toda la metodología de lo que quería yo conseguir, la escribí, qué es lo que quiero lograr con el podcast y esto va a determinar cómo lo voy a hacer luego, ¿no? Entonces, bueno, yo decía que quiero una metodología diferente, o sea, quiero un programa diferente a lo que yo he escuchado personalmente hasta ahora, quiero que tenga una profundidad que yo no he escuchado tampoco, quiero que sea una inmersión para la audiencia, quiero que hable al oyente, que le hable al oído, que le lleve la reflexión y que entre al corazón de las historias, que tenga un grado de profundidad importante, no que se quede en la superficie, ¿no? Y para responder a esos objetivos, un poco lo que me planteé fue pues, el cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues ahí os voy a contar un poquito mejor la metodología que yo decidí y que perseguí en la reunión con el centro fue entrevistar siempre a las mismas mujeres, es decir, seguir su proceso y ir entrevistándolas en distintos momentos de su recuperación. Contaré un poquito más en detalle por qué, ¿no? Porque al final, bueno, pues no es lo mismo, yo creo, cuando hablamos a toro pasado, ¿no? Cuando nos cuentan y cómo fue este proceso que has vivido en el último año y hablas ya desde el día de hoy, echas la mirada hacia atrás y tu narración es muy diferente, ¿no? Yo lo que quería era ir hablando con ellas en cada momento del proceso y poder tener su voz, su tono, sus quiebres en cada momento del proceso, ¿no? Y ver cómo va cambiando su voz a lo largo del tiempo. Entonces, eso para mí era muy importante, pero también era complicado de conseguir. Por en general, el centro lo que hacía era, cuando una periodista les contactaba, pues era ponerte en contacto con alguien que ya había salido del centro. Ah, pues sí, tenemos a esta persona que ha salido, te va a contar qué tal ha sido todo su proceso. Y claro, yo les dije, no, es que eso no es lo que yo quiero. Yo, bueno, de hecho, al principio quería vivir 2 o 3 días en el centro al mes. Me dijeron, no, esto no va a ser posible. Entonces dije, bueno, vale, entonces vamos a intentar elegir varias mujeres y poder entrevistarlas cada X meses, pues yo qué sé, en enero, en mayo, en septiembre, en diciembre y cuando ya han salido del centro, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que fue como más viable. Entonces, bueno, pues un poco captar también esa vida cotidiana, hablar también con otras mujeres o personas que pasaron por el centro en su día, sobre todo como niños y niñas. Me parecía súper importante también contar un poco pues, con esa perspectiva de la infancia, luego hablaré más de esto. Y luego complementar todo ese contenido pues, con contenido de mucho análisis y experto, ¿no? Psicólogas, abogadas, educadoras y con datos y análisis, porque los testimonios son muy duros de sobrellevar. Y yo creo que al final, si no tienes ese otro bastón del análisis, pues se te puede ir de tono y al final puedes caer en un producto como más lacrimógeno o morboso, que se recrea simplemente en el dolor de los testimonios, pero que no te ofrece ese otro bastón que te permite entenderlo, ponerlos en contexto y ver el proceso por el que están pasando, ¿no? Bueno, finalmente conseguí el acceso, lo cual fue maravilloso. Esto fue parte de un proceso de interlocución con el centro. Les expuse este concepto narrativo y, bueno, el primero me lo echaron para atrás, pero el segundo sí que cuajó. Y, por supuesto, ahí hubo pues, todo lo que eran las garantías de protección para las mujeres y la voluntariedad de su participación, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco como la parte previa, ¿no? Después ya empezamos todo lo que es la recolección de los testimonios. También luego os daré algunas claves sobre este tema porque me lo preguntan mucho. Pero luego, bueno, pues llegaba, para contaros un poquito el backstage es una vez tienes todo ese material,
cómo montas el podcast, ¿no? Después de grabar todo lo que es el proceso de guión, montaje, toda cómo le pones música. Para eso conté con Manuel Morales y Alberto Pinzón, dos excelentes compositores, etcétera. Entonces, ¿qué retos planteaba en la parte esta del montaje, del guión y de la postproducción? Bueno, para empezar, que fuera un guión coral, ¿no? Porque yo podría haber elegido las historias biográficas, pero yo decidí pues, que quería, efectivamente, pues eso, una historia en clave de proceso, una historia horizontal. No quería la historia de, pues eso, de Denise o la historia de Mónica, no. Yo quería que todas pudieran intervenir, entrar y salir cuando fuera necesario, contando su llegada, su recuperación, su salida, sus procesos judiciales, etcétera, ¿no? Entonces, esa coralidad complejizaba mucho también pues, el guión. Al final tenías que de cada entrevista subrayar prácticamente con 20 colores. Yo tenía 8 colores, uno por episodio, para ir diciendo esto va al 1, esto va al 2, esto va al 3, ¿no? Y luego ver cómo lo montabas todo. Bueno, otro de los retos también, por supuesto, era cómo enganchar a la audiencia desde el primer momento, con un tema complejo y que además a priori echa para atrás, ¿no? Y además eso lo dicen muchas personas que luego les ha gustado mucho el podcast, pero dicen, qué pereza me daba, ¿no? Al principio, madre mía, este tema. Y efectivamente, entonces, bueno, al final yo creo que ahí busqué el interpelar a la audiencia y el hacerla partícipe desde el primer momento, ¿no? Yo creo que desde la primera línea del guión la audiencia está siendo interpelada. El guión comienza diciendo ¿dónde estabas tú el 11 de septiembre? ¿Dónde estabas tú? Se repite 2 veces, ¿no? Entonces, esta metodología de interpelar a la audiencia yo creo que la mete dentro de la historia. Luego, por supuesto, las historias que escucha y cómo las escucha. Pero me parecía importante desde el principio hacerle ver que había algo en juego de todos y cada uno de nosotros que podíamos, que estaba ahí y que nos podía hacer pensar sobre cómo hemos actuado, qué hemos visto, qué pensamos de esto. Entonces, bueno, que era una historia en la que había cosas en juego que nos interpelaban a todos, ¿no? Otro ejemplo que os voy a poner al audio de interpelar a la audiencia ocurre en el episodio 2, que es uno de los más duros y vamos a ver si suena. Los ojos e imagina esta escena. En ella ves a una mujer. Lleva la misma ropa todos los días. Tiene la cara demacrada, va sin maquillaje, el pelo descuidado. Se le ven las entradas sin tinte. No va a ningún lado. Camina de un lado a otro en un pequeño espacio. A veces parece que habla sola. Al cabo de un tiempo, ¿qué pensarías de ella o qué crees que la sociedad diría de ella? Mira qué pelos. Al menos que se cambie de ropa, ¿no? Poco guarra sí que parece. Está loca. Se ha abandonado por completo. Bueno, luego continúa y bueno, pues al final te hace cuestionarte qué tipo de comentarios has hecho, qué has pensado cuando has oído una historia de este tipo, etcétera, ¿no? Y esto enlaza pues con todo eso que os decía de cómo contar la historia, ¿no? De forma horizontal, en tiempo real y logrando que la audiencia se sienta que acompaña a las mujeres en todo momento, ¿no? También otra cosa muy importante que para mí tenía que tener este podcast era poner en valor la resiliencia de las mujeres, o sea, no centrarme en su condición de víctimas, en lo terrible que les había pasado, porque han salido. Entonces, yo creo que era importante prometerle a la audiencia que este viaje iba a ser duro, pero que tenía un final esperanzador y que iba a demostrar que sí que se podía salir, ¿no? Y, por supuesto, escuchar a la infancia, ¿no? Todas estas cosas son cosas que al final nos interpelan mucho y yo creo que la infancia, bueno, está muy desprotegida, está protegida legalmente y no puedes hablar con ella, le tienes que pixelar las fotos en la prensa, no le puedes poner un micrófono, no pueden hablar, pero están sufriendo esto en primera persona de forma directísima y no tenemos apenas testimonios de lo que viven, ¿no? Entonces, me parecía fundamental darles voz. El reto era cómo, porque no podíamos entrevistar, evidentemente, a niños y niñas pequeñas. Entonces, al final, la opción fue intentar entrevistar a adultos que habían vivido ahí de niños. Y yo creo que fue, pues, bueno, fue un acierto porque la verdad es que son testimonios maravillosos y que
bueno, que transmite mucho la complejidad de todo, ¿no? Entonces, bueno, complementar lo que os decía, esos testimonios muy duros con un análisis experto para que hubiera ahí un bastón en el que apoyarse ante la dureza de esos testimonios y, bueno, pues un poco romper mitos. En el podcast hay, bueno, mujeres de distintas nacionalidades, de distintas edades, tienen recorridos diferentes. Y el propio centro lo dice, ¿no? Aquí han estado juezas, abogadas, médicas, o sea, no solo vienen personas de bajo, pues eso, de pocos recursos o personas que no tienen estudios o que no saben leer y escribir, ¿no? Entonces, todo eso también era importante y, por supuesto, poner en valor bueno, pues los recursos y cómo ayudan, ¿no? Y, bueno, esto además es una pena en el marco de lo que ha ocurrido con el centro. Bueno, tengo que deciros que esta escena que habéis escuchado antes se deriva en el guión de esta pequeña frase que estaba en el libro del control coercitivo, que es uno de los grandes libros que ha escrito Evan Stark sobre el tema, ¿no? Entonces, es una frase de 4 o 5 líneas que yo al final extendí en casi 5 minutos de guión, en la que él se plantea pues, precisamente eso, ¿no? Como si tú ves una imagen de una jaula, de una celda, pero no ves los barrotes, tus juicios van a, digamos, no tener en cuenta los barrotes y van a ser muy diferentes así los ves. Entonces, que cuando tienes la foto completa se ve todo de otra manera. Más retos. Buah. Otro reto era, pues eso, madre mía, tengo que proteger a estas mujeres, tengo que distorsionar su voz, como a un podcast que es 100% audio, basado en voces, y en voces distorsionadas y que aguante, sostenga la historia y que la gente quiera seguir escuchándolo, ¿no? Esto también generó, pues eso, mucha reflexión y, bueno, las voces de las protagonistas que están en el centro sí fueron distorsionadas, pero las personas que hablan de lo que vivieron ahí en la infancia no lo están, hablan con su nombre y apellidos porque así lo desean ellos, y en las partes distorsionadas, bueno, pues ahí fuimos muy cuidadosos en hacer una distorsión lo suficientemente clara para que no se les reconociera, pero también que no modificara y que no perturbara demasiado la experiencia sonora, ¿no? Solo hay una persona que está un poquito más distorsionada porque vive en la misma localidad que su agresor y sí que era importante protegerla un poquito más y no, bueno, que él no se sintiera expuesto porque tenemos precedentes muy terribles de lo que eso supone para los agresores. El de Ana Orantes, todos lo conocéis, es uno de ellos. Otro reto, bueno, pues asegurar el ritmo y la estructura, ¿no? Madre mía, una estructura que fluya con este contenido tan fuerte, que esa pata de análisis se complemente con la de testimonios a veces durísimos en los que la gente tiene que parar. Y luego en las entrevistas había testimonios buenísimos, pero a veces eran una corriente de conciencia sin freno que era dificilísima de cortar. Y eso también fue todo un reto para mí. Cómo incluir esas corrientes de conciencia en un guión que la audiencia quisiera seguir escuchando, porque está demostrado que cuando una persona habla demasiado tiempo te empieza a echar un poco para atrás, ¿no? Entonces, bueno, os voy a poner un ejemplo de una de esas corrientes de conciencia que al final, bueno, está en el episodio 2, pero para que sepáis, está muy medido, ¿no? O sea, tienes un bloque de Vanessa de 7 minutos, luego tienes 3 minutos de psicóloga, luego tienes otro bloque de 7 minutos de Vanessa y todo interseccionado con análisis y con experiencia, ¿no? Entonces, se trataba de que pudieras escuchar como su corriente de conciencia mental, porque realmente te mete en un viaje, te mete en la mente de una mujer maltratada y te da toda la lógica de dominación y de sumisión desde la cual toma sus decisiones. Y yo no quería tocar eso porque era muy puro, muy crudo, pero muy valioso. Sin embargo, había que montarlo de una manera que no echara para atrás. Bueno, este es un pequeño trocito para haceros una idea de la calidad de los testimonios de Vanessa. En lo que tú dices, ese sentimiento de culpabilidad y responsabilidad, llevo yo 20 años o 30 años o 10 con esta persona, yo la he elegido quedarme con él porque sigues creyendo que tú has elegido quedarte con él, pero realmente estás con él por miedo, por dependencia y por otras muchas situaciones, hasta que llega un punto en el que tú misma tienes esa vergüenza y esa culpabilidad que ya no quieres que nadie sepa lo que está pasando en tu casa y tú misma ya no pides hablar con nadie ni pides ir a ver a nadie, porque no quieres que el resto de gente se entere. Primero, que no lo quieren decir por miedo a él y que él se entere de que otra persona sepa lo que te está haciendo, porque le tienes mucho miedo.
Y segundo, que la otra persona que te va a decir, pero sal. Y tú vas a decir, no, es que no puedo, es una excusa. Para ellos es una excusa. Y es muy difícil explicar, no, tengo una dependencia emocional que ni tú misma ves, una culpabilidad, un miedo. Le tengo mucho miedo porque yo sé que salgo por esa puerta y va a ir detrás de mí. Es que va a ir detrás de mí y me ha dicho, como salgas por esa puerta te voy a pegar un tiro. Y yo sé que me es capaz de pegarme el tiro porque dentro de mi casa me ha metido una soberana paliza. Y sé que es capaz, pero el resto de gente no lo sabe porque no lo ha visto. Entonces yo voy con ese miedo y digo, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a decir? Si él me está controlando, me está vigilando. En el momento que han existido los móviles, te llama en cualquier momento, tienes que contestarle en ese momento para saber dónde estás. Y no solo te escribe, te llama para escuchar el audio, para ver si estás en casa cerrada o si hay jaleo de gente o si hay no sé cuántas, porque ya has salido a la calle, que era donde te ha dicho que no vayas. Entonces te puede controlar. ¿Tú qué funcionas? Funcionas con el miedo, porque no tienes libertad. Eres como un esclavo. ¿Cómo funcionan los esclavos? Con el miedo. Entonces tú le puedes decir a los esclavos, no, revélate y dile al amo que me va a matar. Literalmente, me va a matar. Y es así. Y la gente lo ve, no, hombre, no, ¿cómo te va a matar? Si yo le conozco, si es mi vecino del quinto y es muy majo y muy amable. Es muy majo y muy amable contigo, pero a mí me va a matar. Y se sigue viendo todos los días. Que a ellas las mata. Y les da igual porque eres mía y eres mi posesión. ¿Y has hecho lo que yo no te he mandado? Pues voy y te mato. Y punto. Bueno, más retos. Mostrar el dolor sin morbo. Ese era también otro de los grandes retos de guionizar este podcast y del montaje. Al final siempre busqué la premisa del respeto, de no buscar la lágrima fácil y de que cuando había testimonios duros hubiera una razón por la cual estaban ahí. Muchas veces estaban y eran duros de escuchar, pero había una explicación, como decía antes, que sujetaba y que explicaba por qué es necesario oír esto y explicar el contexto en el que se ocurre, ¿no? Entonces, bueno, no magnificarlo. Muchas veces, incluso, por ejemplo, en el episodio de la infancia os puedo contar que cambiamos completamente la forma de musicarlo. En muchos de los anteriores, los primeros episodios, la música sujeta muchas veces los testimonios de los protagonistas y las protagonistas, y entraba menos la música cuando sonaban las expertas o yo misma, ¿no? En el episodio de la infancia yo lo cambié y quitando un poco al principio y al final y en algunos puntos muy concretos, no quise magnificar, no quise aderezar con una música que pudiera ser emotiva esos testimonios que eran tan crudos de adultos contando lo que habían vivido de niños. Entonces, en gran parte de ese episodio, cuando se oye a los niños, es a pelo y no hay nada debajo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas muy chiquitinas, a lo mejor imperceptibles, pero que estaban hechas con mucha cabeza detrás, intentando lograr ese respeto y ese no buscar esa lágrima fácil. Espero que haberlo logrado, ¿no? También tiene mucho que ver con qué contenido metes y qué no metes, ¿no? Os voy a poner el ejemplo de Mónica, pues dice mucho lo que no está, ¿no? Yo tenía conversaciones con ellas de 3 horas y en algún momento pues ellas Mónica me contó con pelos y señales las agresiones que sufrió por parte de su exmarido, ¿no? Sin embargo, no entran esas agresiones. Esas agresiones las cuento yo en una línea, digo que en 2 ocasiones intento estrangularla y que no la mató, pero la estranguló. ¿Y qué me interesaba meter de Mónica? En realidad de Mónica lo que me interesaba meter era la parálisis que ella siente cuando la agreden, ese estado de parálisis que además es tan juzgado, tan vilipendiado y tan cuestionado por parte de muchas víctimas, y por qué no salió corriendo y por qué no gritó, y por qué se fue con el secuestrador. Entonces, mostrar esa sensación de parálisis y mostrar también al propio agresor que le perdonó la vida porque recuperó el poder precisamente gracias a la agresión. Este es el ejemplo. No recuerdo ni moverme ni intentar hacer nada. Nada, era como... me dejé... no sabía. Es que no sé qué me pasó, pero no reaccioné en ese momento. No pude reaccionar y ya no recuerdo nada más. No recuerdo cuando me levanté, ni cuándo se quitó, ni de qué manera. No recuerdo. A los pocos días me dijo, mira, ¿sabes una cosa? Que te solté de seguir apretándote el cuello porque vi que eras como... no hacías nada por tu vida.
que dejabas a mi propia voluntad lo que yo quisiera hacer contigo. Dice, y me diste esta pena. Dice, por eso solté. Y por eso había soltado. Dice, es que te veía tan indefensa. La agresión le dio ese subidón de poder. Le hizo sentir que recuperaba el control absoluto. Le calmó. Bueno, ese era el sentido que tenía ese testimonio tan duro, ¿no? Mostrar también la dinámica del agresor. Entonces, bueno, pues eso sí que es algo que se ha hecho en multitud de testimonios duros a lo largo de la serie. Otro de los grandes retos, bueno, pues dar espacio a la perplejidad, ¿no? Y a las contradicciones. Yo creo que para mí era importante en el guión mostrar que a veces yo me quedaba muy descolocada con lo que me estaban contando y que probablemente vosotros, la audiencia, también os quedéis descolocados, ¿no? Y que no pasa nada, que podemos seguir escuchando, que nos permitamos quedarnos descolocados, que esto es parte del maltrato y del control de este fenómeno que descoloca y que no sabes cómo actuar. Entonces, si yo iba a entrevistar a una persona con la idea de que todos iban a odiar a su maltratador, me encontré con que no era así. ¿Por qué? Porque es un tema complejo y difícil de comprender, ¿no? Entonces, el poder mostrar esas contradicciones y dar espacio a esa perplejidad me parecía importante y es algo que introduje en el guión en varias ocasiones, ¿no? El poder decir, si te está pasando lo que a mí, quédate, porque lo que vamos a escuchar merece la pena escucharlo, aunque no estés de acuerdo, aunque no lo termines de entender o aunque te descoloque. Entonces, bueno, eso creo que también fue otro de los retos, el poder introducir esa dimensión en el guión. Y luego, pues, abordar la complejidad, porque, claro, es un tema complejo, ¿no? Yo creo que eso se ve muy bien en el tema de la infancia, el cómo diseccionar lo que les ocurre. Yo ahí lo que intenté fue como meterme en su cabecita, la cabecita de una persona de 7, 8 años, un poco al estilo de Paz Vega, que me acuerdo cuando vi Rita, me encantó cómo grababa a la altura de los niños, ¿no? Y se veía a la madre fregando y solo se le veía el de delantal para abajo, ¿no? Estaba a la altura de los chiquitines. Y aquí, pues, intentamos algo un poco parecido, es meternos en su cabecita, gracias a las explicaciones de la psicóloga, ¿no? Que nos va contando todas las reacciones de cómo ellos procesan lo que ven y cómo no pueden absolutamente asumir que la persona de la que dependen pues esté haciendo lo que está haciendo y todas las estrategias que utilizan pues para pues la culpa, la disociación, para intentar poder sobrevivir a pesar de lo que están viviendo. Más retos. Bueno, no, ya he acabado con los retos, vale. Una última palabra, porque quiero que haya espacio para vosotros también, sobre los testimonios, porque me lo preguntan mucho. ¿Cómo has conseguido estos testimonios? ¿Cómo has logrado estas citas tan increíbles? Y solo quiero dar aquí unas cuantas pistas. Tiempo fundamental. Es verdad que el canutazo así rápidamente de necesito cerrar el documental para el sábado, el informe semanal, no funciona. Las personas que han vivido experiencias así de traumáticas no te lo pueden contar todo en 1 hora, ni en 2, ni en una sola vez. Entonces, muchas veces lo que necesitas es tiempo. A lo mejor te lo cuentan en una sola vez, pero que sea una entrevista muy amplia, con sentarte y que hablen y escucharles. Una escucha empática, respetuosa, hacer honor a la responsabilidad que tienes, ¿no? Y darles fiabilidad, o sea, y cumplir, o sea, decirles que lo vas a tratar con respeto y cumplirlo, ¿no? Yo en ese sentido estoy contenta porque las protagonistas sí que me han escrito y están contentas con cómo se han visto reflejadas, ¿no? Creen que ha sido un tratamiento respetuoso de lo que han vivido y, bueno, para mí eso era muy importante, ¿no? Luego también una buena preparación. Hay que prepararse bien la entrevista porque es verdad que así puedes escuchar. Si no te la has preparado, estás como mirando cuál es la siguiente pregunta, qué es lo que le tengo que preguntar, qué es lo que me falta. Pero cuando te la has preguntado, te la has preparado, te sientas y las escuchas. Entonces, es que la historia va saliendo sola y además confirma todo lo que muchas veces te has preparado, ¿no? Entonces, tú puedes identificar que si has hablado del efecto de las amenazas, luego tienes un testimonio en el que ella te está diciendo es que a mí me ha dado una soberana paliza y sé de lo que es capaz. Entonces, te está confirmando todo lo que tú te has preparado antes y sabes que esa parte la vas a tener cubierta en el guión, ¿no? Entonces, prepararte bien te permite redirigir, te permite repreguntar y luego, bueno, yo creo que hay que estar abierto a que nos descoloquen, a que nos cambien el titular,
a que querías titular por aquí, pero es que lo que te cuenta no va por ahí, va por allá. Entonces, bueno, pues estar abierto para recibir respuestas que no te esperas o con las que no estás de acuerdo. En este podcast también hemos hablado mucho a través de los silencios, ¿no? Muchas veces nos hemos dejado esas pausas que bueno, tanto Daniel, el editor, como yo pensábamos que eran muy importantes para también dar espacio a la audiencia de asumir y de procesar lo que estaba viviendo y oyendo, ¿no? Entonces, creo que los silencios en este podcast tienen un rol importante. Y luego, no esperar a tener todo el material para empezar a organizar y revisar. Hay que empezar a organizar todos los testimonios según van ocurriendo para poder ver qué te falta, qué no te falta y si te falta algo, preguntárselo a otra persona o en fin, no esperar al final cuando ya quizá no tenga remedio. Y luego, por supuesto, pues voy a terminar con una anécdota así como más cariñosa, tierna y divertida. No dejar de grabar nunca. No dejar nunca de grabar. La grabadora tiene que estar encendida siempre. ¿Por qué? Porque a veces has terminado la entrevista y ocurren cosas muy bonitas que te permiten cerrar un episodio. Y la que os voy a poner para terminar, y ya luego doy paso a las preguntas, es una de esas. Fui a entrevistar a la fundadora del centro y ya me iba, pero me iba con la grabadora encendida. Y entonces, bueno, pues tuvimos una pequeña conversación y me sirvió para cerrar el episodio de Ana María. Vamos a hablar en el próximo episodio de qué papel juego yo, tú, jugamos todos y todas en esto. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Hablamos. Oye, le digo a la gente que lo que estás haciendo es... Podcast. ¿Eso qué es? Gracias por escuchar La Casa Grande. Pues gracias por escucharme a mí hoy y gracias también al equipo que quiero aquí poner a quienes son Daniel Durán, Manuel Morales y Alberto Pinzón, Carlos Lillo y Isabel Maeso. Y el arte de la portada, con ese logo tan bonito, es de Daniel Piqueras. Así que nada, gracias por la escucha y bueno, estoy a vuestra disposición para las preguntas que tengáis que hacer. Hola, hola. Ahora. Vale. No, pues muchas gracias por el podcast y por explicarnos un poco o bastante del proceso. También soy periodista y estamos trabajando en una investigación de violencias hacia mujeres latinoamericanas en Europa, en 5 países. Somos un grupo de 9 periodistas latinos. Y ha sido un reto realmente porque, aunque sí hay personas especializadas en género, a pesar de cuánto nos preparamos y todo, o sea, todo el interés real en que sea desde un enfoque de soluciones, de cómo las comunidades que crean las mujeres latinas las ayudan a salir de la violencia o a sanar después de las violencias, es muy difícil saber si estás preparada y te quería preguntar eso, ¿cómo te preparaste para cubrir estos temas? No sé si hiciste otra cualificación en esto en específico y también quería subrayar de cuando escuché uno de los episodios ese momento en el que hablas de las contradicciones de los hijos, de yo no sé cómo hacer si amo a este padre que fue tan cariñoso y tan bueno conmigo, pero también fue así con mi madre, o sea, te agradezco porque esos matices muestran esa complejidad muy bien y hacen que sea muy fácil ponerse o intentar ponerse en los zapatos de estas historias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cojo varias preguntas? Sí, ¿no? Porque como queda poquito tiempo. Vale, quedan 13. Venga, pues venga, cojo un par de preguntas, sí, así. Bueno, me toca a mí. Te voy a hacer varias. Bueno, yo, más que una pregunta, te quiero decir 2 cosas que se concentran en 2 palabras, que es felicidades y gracias. Felicidades por todos los premios que estás recibiendo, que al final son premios que creo que la gente que hacemos periodismo, y más periodismo sonoro, nos podemos sentir incluso identificados. O sea, me siento súper orgullosa cada vez que escucho que Isabel Coello se ha llevado un nuevo premio por La Casa Grande, porque que un podcast independiente en el que te has dejado parte de tu vida, de tu tiempo, de tu dinero, pues creo que es algo
que es genial para ti, pero en el que nos sentimos todos en los que podemos estar en este campo. Entonces, de verdad, felicidades, felicidades y felicidades sobre todo por por contar una cosa que creo que desde el periodismo gráfico o desde el periodismo audiovisual no se hubiera podido contar tan bien como lo has contado tú. Entonces, gracias por poner en valor el periodismo sonoro. O sea, eso, la parte de felicidades y bueno, y la parte de gracias, estoy mezclando aquí todo. La parte de gracias, te pido que des las gracias a Vanessa. De parte de mi grupo, me estoy aquí identificando personalmente, mi grupo de autodefensa feminista, porque es maravilloso. O sea, lo que hemos escuchado en la Casa Grande es un ejemplo de valentía, de necesidad y que hayas hecho esto, o sea, te lo agradecemos mucho. O sea, podría seguir aquí hablando 10 minutos, pero voy a dejar el micro a otras personas que seguramente puedan aportar más. Gracias, Isabel. Gracias. Venga, cojo una tercera. Vale, pues bueno, gracias a ambas. Y te contesto. ¿Cómo me preparé? Bueno, yo llevo muchos años y prácticamente toda mi carrera periodística ha estado marcada por la cobertura de temas sociales y temas de derechos humanos y más específicamente temas de derechos humanos de mujeres, ¿no? Ya en el año 2000 estaba tratando temas de mutilación genital femenina en España, luego estuve 4 o 6 años de corresponsal en África, traté muchos temas de mujeres, de distintas violencias que sufren, etcétera, y luego también trabajando en público, trabajé en la sección de internacional e hice muchos reportajes cubrí principalmente, inicialmente África y luego también América Latina, pues las madres de Soacha, Colombia, violencia en Bolivia. Entonces, bueno, María da Peña en Brasil, la ley de género de violencia que se hizo gracias a ella. Es decir, que yo sí que estaba muy familiarizada con el tema. Pero me documenté muchísimo, porque yo me di cuenta que aunque estaba familiarizada, la profundidad con la que había que sostener desde el punto de vista experto estas historias era muy grande, porque si no, solo con los testimonios, o sea, es muy duro de sobrellevar el podcast. Necesitas ese bastón. Entonces, ese bastón, hay grandes libros, grandes expertos que te dan las claves y que te cuentan porque está estudiado cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso era muy importante también entender cómo funciona el agresor, ¿no? Porque siempre estamos diciendo por qué no se va y por qué ella tal y por qué ella cual y por qué ella. Como dice esa escena, ¿no? Solo vemos la jaula donde está una chica que hace unas cosas que no entendemos nada y juzgamos lo que vemos, que es a la chica que va de un lado para otro y no entendemos. Pero no vemos al agresor. Como dice Vanessa, claro, es que el vecino del quinto, tú crees que es muy majo, pero yo sé, la paliza que me da en casa, tú no la has visto, ¿no? Entonces, el intentar mostrar los mecanismos del maltrato, bueno, pues era también un reto. Pero entonces, por responderte, yo tenía un background ya de mucha formación en temas de violencia contra las mujeres, pero me documenté mucho. Me documenté mucho para poder entender, bueno, pues desde el propio libro de Control Coercitivo, que es un libro bastante extenso, a estudios de violencia pues, hechos por la Unión Europea, el costo de la violencia, temas para los tribunales, muy importante ver todo el tema del síndrome de alienación parental, porque es un síndrome que se está utilizando en muchísimos países. Hay una ley incluso en Brasil que existe por ley ese síndrome y que se está utilizando para, digamos, agredir, atacar y quitar la custodia a mujeres cuando sus hijos o hijas denuncian al padre muchas veces por abusos sexuales. Se está utilizando en Francia. Hay un libro muy importante también que escribió un periodista que se metió dentro de grupos de hombres y que pudo documentar cómo lo están utilizando aposta para esto. Y bueno, pues es un síndrome que no está probado de ninguna de las maneras científicamente, ¿no? Entonces, poder explicarlo y todas las derivas judiciales que viven, también tuve que leer mucho para no contarlo de forma pues, superficial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final sí, hay que leer, hay que prepararse
y luego cuando escuchas te dicen algo que no tienes muy claro o que te abre otra puerta y hay que ir a abrir esa puerta y seguir investigando, ¿no? Entonces, pero lo que has dicho tú, por ejemplo, es muy importante. Yo lo que he visto con este podcast es el rol del entorno. Yo le dediqué un capítulo que es la sociedad, porque yo pensaba que no podíamos hablar de maltrato sin hablar de que esto nos interpela a todos y todas. No solo basta con tú vas a escuchar una historia de una mujer que entra con una historia, se recupera y sale ella. No, esto nos afecta a todos y a todas. ¿Qué pasa? ¿Cómo educamos? ¿Cómo educamos a los niños, a las niñas? ¿Cuáles son las expectativas que recibimos de nuestra sociedad? ¿Qué se espera de nosotras? ¿Qué se espera de ellos? ¿Qué aceptamos como sociedad? ¿Qué silenciamos como sociedad? Entonces, bueno, ese episodio era importante y después de escucharlo muchas veces, bueno, no muchas, pero un par de personas me han hablado de que sí que conocen casos de alguna, de una mujer en concreto que está sufriendo una situación de maltrato muy grave y que en estos momentos ella lo niega, no lo admite y no se le puede ayudar porque no quiere ayuda. O sea, está en esa fase de negación. Y sin embargo, el podcast había ayudado muchísimo al entorno, a su familia, porque ya la daban por perdida. Ya decían, es que no me escuchas, es que ya le he dicho 20 veces que deje a este hombre. Pero es que pasa de mí, no me escucha. O sea, centrándose en que lo que la mujer les hacía a ellos, ¿no? Y al final se dieron cuenta de que no, es que nos ha hecho recolocarnos completamente, ¿no? Hemos visto que, por supuesto, no nos escucha porque no nos puede escuchar, porque si nos escucha se hunde y no sabe cómo salir. Entonces, aún así, hay un rol muy importante del entorno. Hay un rol en el estar ahí, en buscar recursos de apoyo que estén listos para cuando ella sí que decida salir. Y también en la recolección propia de pruebas. O sea, hay chats, hay cosas que el entorno puede hacer y que luego pueden servir. Entonces, en ese sentido, si estáis trabajando en lo que es el rol de las comunidades, bueno, pues creo que es muy importante el poder ponerlo en valor, porque realmente en muchos de los casos de estas mujeres fueron sus familiares quienes finalmente les ayudaron a conseguir la ayuda. Ellas querían ya salir y cuando pudieron compartirlo, hubo una hermana que les dijo, conozco un centro, voy a ir a hablar con ellas, tal. Pero ellas no conocían nada. Entonces, bueno, en ese sentido, pues bueno, creo que el proyecto que estáis haciendo, bueno, estoy deseando escucharlo. Así que nada, bueno, gracias por el comentario. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta, sería ya la última, para que no me regañen. Muchísimas gracias, como te han dicho, por el podcast. Enhorabuena. Gracias. Me parece increíble el trabajo que has hecho, de una profesionalidad y una sensibilidad que no es nada común. Te quería preguntar si decidiste hacerlo por tu cuenta, libremente, digamos, o los medios también juegan un papel muy importante y negativo a la hora de contar estos temas y no se pueden dedicar a hacerlo con esta profundidad. Y también has contado parte de, bueno, que tú ya sabías mucho, tenías una preparación previa, pero te has tenido que enfrentar a muchas cosas. ¿En algún momento buscaste apoyo tú, una edición exterior o algún tipo de apoyo para esos 1000 fosforitos que tenías subrayados de capítulos o temas que a lo mejor te encontrases en una encrucijada, si era positivo contarlo, ¿no? En fin, todo esto, si tú necesitaste también un apoyo. Muchísimas gracias. Vale, en general el apoyo, o sea, lo que es el trabajo inicial lo hice yo sola. A veces comentaba las dudas con amigas, periodistas, etcétera, pero no contraté a nadie más. Sin embargo, para la parte técnica sí que contraté a todas estas personas que veis, ¿no? Sobre la primera parte, es muy curioso. Fue una decisión personal hacerlo sola porque, bueno, después de muchos años fuera de España, volví a España, me tomé un sabático y dije, quiero hacer un proyecto personal en el que yo lleve el liderazgo de la A a la Z. ¿Por qué? Porque he trabajado con muchos jefes que me han cortado el reportaje, me han cortado los episodios, me han cortado el contenido o me han mirado con una visión de jefe, editor, periodista, hombre. Entonces, pues no quería. Entonces dije, bueno, como yo lo valgo y me voy a dar este regalo de coger un sabático, yo voy a ser aquí la jefa, ¿no? Entonces, fue una decisión voluntaria. Es verdad que sí que hablé con un par de empresas por si querían coproducirlo, pero en ese momento no hubo interés y yo seguí sola, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo lo autofinancié y ahora, pues bueno, gracias a los premios estoy recuperando en parte la financiación, así que fenomenal. Y luego,
Es muy curioso porque hace unos años para Forbes, precisamente uno de los media partners de Estación Podcast, entrevisté a muchas mujeres que hacían podcast. Y una de ellas, Lori, que trabaja en Francia, me dijo que en el sector de los podcasts, varios de los podcasts que lo habían petado en Francia, eran todos podcasts de mujeres periodistas. Y eran historias que ellas habían propuesto a sus jefes. Y los jefes pues un poco habían dicho, sí, es interesante, pero pues no tengo tiempo o no tal. O sea, al final era una manera más de decir, bueno, es interesante, pero no tengo el tiempo, no tengo el dinero o no quiero que dediques 8 meses a esta investigación. Entonces no se daba el espacio para eso. Entonces ellas decidieron hacerlo por su cuenta y lo estaban petando, ¿no? Y bueno, hay varios franceses, si habláis francés, que son muy buenos y que os recomendaría, luego después os recomiendo que los escuchéis. En ese sentido, bueno, es una doble respuesta, ¿no? O sea, para mí fue una decisión personal, pero también sabía que, bueno, pues que lo que está ahí no siempre te da el tiempo para hacer una historia de estas características. Y yo me lo quise regalar, me lo quise dar para hacer esta historia. Conocí al centro, conocí a Ana María Pérez del Campo de cuando fui periodista a los 90 en Madrid, sabía que tenía un centro y lo que hice fue decir, ostras, esto sería el podcast, sería ideal para contar esta historia. Entonces hice la propuesta e intenté ver qué personas conocían a la fundadora para que me la presentaran y hacerle la propuesta a ella. Así que nada, bueno, muchas gracias. Quedan 55 segundos, así que bueno, creo que estamos en tiempo. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.